Durante el momento de oración comunitario, la hermana Lulú hizo una lectura, la lectura del paralítico de Betsata o Betesda. Y eso me hizo recordar, porque a veces lo olvido, que el Señor Jesús trata con la persona, con el individuo. Ese paralítico llevaba años y años tratando de correr y ser el primero para meterse al estanque. Paralítico, siempre alguien le ganaba. Y el Señor Jesús se acercó y le preguntó, habló con él y le dijo que quería ser sano. Y el Señor lo sanó. El Señor trata con la persona. Hace un tiempo, y esto ya lo he referido algunas veces, íbamos con mi nieta en el auto, yo escuchando mi consabida música clásica. En un momento escuché una vocecita que me decía, abuelo, esa música no me dice nada. Es cierto. Espero que las palabras de esta mañana sí les digan algo a ustedes. Sí les traigan alguna palabra de aliento o de consuelo o un tirón de orejas, lo que sea. Señor, tu palabra es eterna y habla a tu pueblo desde la antigüedad. Y nos habla hoy y nos muestra el camino que lleva al Padre. Gracias, querido Dios, porque tu palabra es la guía perfecta para nuestra vida. Gracias porque tenemos tu voz escrita que habla a nuestra conciencia y que nos dice cuánto nos amas. Hoy celebramos varios eventos que nos llenan de gozo. Cuando con toda determinación entraste a Jerusalén para culminar tu obra salvadora, y cuando entraste a nuestro corazón y cambiaste nuestra forma de vida, y cuando entraste a esta iglesia donde nos hablas cada día como hoy. Es cierto que nuestros sentimientos son ambivalentes. Por un lado, Señor, está la alegría de saber que tú has asumido nuestra deuda y que la has pagado. Y por otro lado, nos damos cuenta que esa alegría cubre la tristeza de verte flagelado, de saber que sufriste por causa mía. Me alegro y me da tristeza y me siento culpable, Señor, pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice a tus hijos que esperan algo que llene sus sentimientos, que llene su espíritu y su mente y tal vez un vacío. Y les deje, Señor, aunque sea un escozor en la conciencia. Gracias por lo que tienes para nosotros esta mañana. Amén. Las bienvenidas pueden ser de cortesía o de corazón. A Cristo le dimos la bienvenida a nuestra vida. ¿Fue de cortesía o fue de corazón? El fin del año pasado visitamos a mi hermano en Mazatlán. Él nació el 1 de enero y dice, ¿cuánto me estiman todos? Celebran mi cumpleaños. La verdad es que escasamente lo recuerda su familia, porque a veces ni yo. Él vive en Mazatlán y yo vivo aquí en Valle Dorado. Algo similar nos puede suceder a usted y a mí, y nos sucede, que solo recordamos este acto de amor cada año y otra vez hasta el próximo año. Entonces nos volvemos a acordar cuando vemos que los niños entran con sus palmas, agitándolas y cantando.
alegremente. Pero quiero que piense que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es importante, porque tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y usted y yo, que somos parte de ese mundo, ¿sabe qué? Somos amados por Dios. Que esta verdad entre hasta lo profundo de nuestra mollera y que se quede allí y nos haga actuar de acuerdo con esa verdad, y pletóricos de alegría, no solo gritemos hosanas, sino que nos demos a Él en cuerpo y alma, por pura alegría, por puro agradecimiento. Todos los que asisten a la iglesia este día lo aclaman, porque como decía, es una costumbre anual. Es como el inicio de las vacaciones, que ya sea descansando en casa o quemándose la piel en la playa, lo celebramos. Lo digo con un poquito de tristeza porque a mí no me tocó hoy, tal vez el próximo año. Ese memorable evento sucedió hace más de 2000 años y fue algo extraordinario porque Jesús estableció contacto con el hombre y con la mujer, con el niño y con el anciano, con el rico y con el pobre, con el letrado y con el analfabeto. Y eso es importante. Importa y mucho su decisión de entrar a Jerusalén para cumplir los planes del Padre que le traería bendición al mundo. Y usted y yo somos parte del mundo. Por eso celebramos la Semana Santa, porque fue el final de la vida de Jesús y el inicio de la vida de nosotros. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, no hubiera entrado a Jerusalén. Y porque Jesús entró a Jerusalén y allí fue sacrificado, nos encontramos hoy aquí para celebrar su entrada a nuestra casa y a nuestro corazón. Hace más de 2 milenios en Jerusalén, la gente aclamó a Jesús y arrojó flores y palmas y tendió sus capas en el camino mientras gritaba: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Una bienvenida y un recibimiento. Hoy en el mundo entero muchas iglesias están abarrotadas recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Otras, como la nuestra, con más o menos asistencia. Pero si pudiéramos escuchar esos cantos, seguro que veríamos a millares de niños, como dije hace unos momentos, con sus palmas cantando con alegría porque Jesús entraba a Jerusalén. Sí, hoy es un día importante que la cristiandad celebra gozosa. Sí, hoy la humanidad entera celebra el principio de dolores de Jesús porque se inició su etapa final que nos llevó a la reconciliación con el Padre. Porque a la manera del Hijo pródigo, muchos de nosotros dilapidamos la herencia de vida que recibimos del Padre. Nos alejamos de Él, nos dimos a la bohemia y perdimos todo, pero arrepentidos volvimos los ojos al Padre amoroso, llenos de mugre, oliendo a cerdo, hambrientos y en harapos. El Padre nos vio, nos recibió, nos abrazó e hizo fiesta porque su pequeño hijo había vuelto. ¿Recuerda usted su vida alejada de Dios?
Sé que muchos amanecían tirados de borrachos en la calle, pero el amor de Dios fue tanto que lavó sus pecados, los limpió, los perdonó, los amó. Hoy, en un acto de gratitud, unimos nuestras voces a las voces de la multitud de gente salvadas por Jesús para gritar a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Jesús y un hombre. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa lectura es anterior a la entrada triunfal a Jerusalén, pero es que la tuve que hacer porque al preparar la meditación leí que antes de entrar o al estar entrando Jesús a Jerusalén, dice, después de decir esto, Jesús inició su viaje a Jerusalén y me pregunté, ¿dónde estaba Jesús antes de ir a Jerusalén? Entonces regresé al inicio y me encontré con este evento. Me encontré que allí en Jericó habían sucedido varias cosas interesantes. Fue la ciudad donde vivió Rahab, la prostituta que ayudó a escapar a los espías israelitas que andaban tomando nota de la tierra que iban a tomar como suya, la tierra prometida. Fue la ciudad de la que hoy cantamos: los muros caen, y con ellos, sí, las murallas de Jericó se derrumbaron tras haber sido sitiadas por los israelitas. Y después del sonoro toque de trompeta y el grito de todo el pueblo, se vinieron abajo. Jericó es la ciudad donde Bartimeo el ciego le dijo a Jesús que quería ver. ¿Puede usted entrar al sentimiento de este hombre que todos los días ocupaba un lugarcito allá en la esquina y gritaba una limosnita por el amor de Dios? Imagine su ansia de escuchar a Jesús, que Jesús se acercaba, y cuando oyó que estaba cerca, lanzó un grito diferente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le regaló la vista. A raíz de este milagro, Bartimeo se convirtió en su seguidor. ¿Y cómo no iba a seguirlo si ahora podía ver la hermosura de la creación? Muchos de nosotros somos
como Bartimeo, porque nos ha regalado la vista del Espíritu. La vista para que podamos apreciar el amor del Señor por nuestra persona. Basta recordar cuán ciegos estuvimos antes de conocerlo y cuánto mal nos hicimos a nosotros mismos y lo hicimos a aquellos que nos aman mucho, nuestros seres queridos. Fue también la ciudad donde vivía un hombre nada querido por el pueblo, más bien era temido porque les quitaba su dinero para enviarlo a Roma. Se trata de Zaqueo. Él era un hombre rico, cobrador de impuestos, quería conocer a Jesús, pero era muy pequeño de estatura. Se subía a un árbol para verlo, aceptó que Jesús se invitara a comer a su casa. Este hombre arrepentido tuvo un cambio radical en su vida, porque habló personalmente con Jesús. Zaqueo nos representa a muchos. Es un hombre singular, es un hombre solitario, es un hombre que todo lo tiene menos aceptación. Esta corta lectura me hace pensar en todos los que hemos tenido un encuentro con la persona arrolladora de Jesús, capaz de cambiar nuestro rumbo equivocado y arrastrarnos literalmente con Él. ¿Usted alguna vez ha sentido la soledad? ¿Alguna vez se ha sentido rechazado por los demás? ¿Alguna vez ha vivido una tristeza profunda sin saber por qué? ¿Alguna vez ha sentido que nadie puede curar esa tristeza? ¿Ha sentido el deseo de recurrir a los fármacos o al alcohol para acompañarse? Por soledad, Zaqueo salió de su casa y fue por donde iba a pasar Jesús, pero la multitud, ya lo leímos, le impedía verlo. Y aunque se pusiera de puntitas, era imposible, por eso se subió al árbol. Había escuchado que era el Mesías esperado y tal vez se preguntaba, ¿será mi Salvador? ¿Por qué quería Zaqueo ver a Jesús? Sabía de sus milagros, de sus enseñanzas, de sus curaciones milagrosas y quería verlo de cerca por si se animaba a hablarle de su soledad. Le habían dicho que Jesús no despreciaba a nadie, que tenía una palabra para todos. Entonces Zaqueo subió al árbol esperando que Jesús pasara. Y pasó. ¿Qué vio Zaqueo? Tal vez un hombre común, tal vez un personaje de caras largas, sabedor de su importancia, tal vez un hombre rodeado por imponentes guaruras que impedían que la gente se acercara a él. Zaqueo vio en el rostro de Jesús esa ternura que nunca conoció. Vio en sus ojos la comprensión hacia el género humano. Sintió en su voz la calidez de un espíritu noble y bueno. Vio la aceptación y tuvo hambre de sentirse amado como ser humano y no por lo que tenía o por lo que representaba. Por eso, cuando Jesús lo vio y comprendió su soledad, lo sorprendió invitándose a comer a su casa. Lo que jamás imaginó Zaqueo era que Jesús, además de entrar en su casa, entraría en su vida y en su corazón y que afectaría radicalmente sus actitudes. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Vio al hombre, vio al individuo, lo vio a usted y me vio a mí y entendió su soledad y la mía y comprendió su tristeza y la mía y se compadeció de nosotros.
Yo creo que entonces Jesús, cuando vio a Zaqueo, dijo: necesito hacer un alto para salvar a este hombre, y salvó a Zaqueo de sí mismo, porque su avaricia se convirtió en desprendimiento, su soledad en compañerismo, su tristeza en alegría. Y cuando Jesús vio el cambio, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué cambió Zaqueo? La gente cambia cuando se siente aceptada y perdonada, y eso le pasó a Zaqueo, y eso le hizo modificar su modo de vida. Entonces Zaqueo sintió el dolor de los demás y supo por qué era odiado por el pueblo, y quiso reparar su falta. Dio la mitad de sus pertenencias a los pobres y devolvió hasta 4 veces lo que había defraudado. Notamos el cambio de Jesús cuando llega a la vida del hombre. El cambio es radical, se nota y produce frutos. Todavía Jesús dijo en Jericó la palabra del dinero, que encierra un serio llamado para nosotros, porque no se trata nada más de dinero, sino de actitudes. La gente que rechaza al que será convertido en rey y la actitud de sus servidores. 2 serán diligentes y 1 negligente. Cuando el hombre regresa convertido en rey, premia la diligencia y condena la negligencia, y al final condena a quienes no lo aceptan como rey. ¿A qué partido pertenecemos nosotros? No me refiero a los que están ahorita queriendo que votemos por X. ¿Somos de los que se esfuerzan por hacer bien las cosas? ¿O somos de los que ni les va ni les viene lo que tienen que hacer? Cuidado. En la iglesia el Señor nos ha dado actividades que deben producir fruto. Pongámosle todo nuestro empeño, el Señor lo premiará. La negligencia, bueno, también tendrá su recompensa. Jesús continuó su camino rumbo a Jerusalén para presentarse a una multitud con las mismas necesidades y los mismos problemas que los de Zaqueo y que las de Bartimeo. Esto sucedió en ese intervalo después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Ahora, le quiero rogar que se ponga su túnica de judío, se cubra la cabeza con algo que le pueda guarecer del sol y que se mezcle con la multitud. Después de decir esto, vea a Jesús y vea las actitudes de los demás. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino, y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos,
todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, en el cielo, y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que te puede traer paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Las multitudes son peligrosas, porque si alguien comunica pavor, este se esparce como pólvora y ocasiona desastres al correr y pisotear a otros y siembra desolación y muerte. Las multitudes son problemáticas. Ya lo vemos a diario con las manifestaciones que buscan justicia o que se hacen justicia por propia mano, porque no hay quien les ayude o porque hay alguien que las manipula. Basta un líder que grite: línchenlo, y no falta la primera piedra ni el primer garrotazo. Dan rienda suelta al odio encerrado por años. Es una multitud enloquecida y manipulada. Fíjese que ciertos estados de ánimo se parecen. Zaqueo recibió a Jesús con alegría en su casa y lo atendió y se gozó con su visita. En Jerusalén, la multitud no tiene rostro, es anónima, pero la gente lo recibe con cánticos y con aclamaciones de júbilo y con honores, y tiende sus ropas y palmas en el camino para que Jesús pase. Es cierto que muchos lo aclaman porque habían recibido sanidades y milagros. Tal vez algunos estuvieron en la multiplicación de los panes y habían escuchado sus enseñanzas y habían comprobado su bondad y su misericordia. ¿Qué pasaba en esa época? Pues en esa época Jerusalén recibía a una multitud de judíos provenientes de todos los rincones del mundo conocido. Llegaban a celebrar la Pascua, esa Pascua que les recordaba que el Señor los había liberado de la esclavitud en Egipto. Pero también esa multitud escucharía el mensaje de Jesús, que sería universal y alcanzaría a toda la humanidad. Y la multitud pensaba: quizá este hombre sea el Mesías esperado que nos librará de los romanos. ¿Quién sabe? Sigámoslo hasta la ciudad a ver qué pasa. Es que la historia de Jerusalén, la historia de Israel, es como un sube y baja. Está plagada de tiempos de esclavitud, de persecución, de guerras con su vecino y guerras entre ellos mismos. No tuvieron punto de reposo, apenas un breve tiempo de gloria, de riqueza, pero lo demás fue dolor, lo demás fue angustia. Han sido numerosos los personajes que el pueblo ha visto como Mesías. Por eso Jesús es un posible libertador, por su poder para atraer multitudes. Pero el reino de Dios, el reino de Jesús, no es de este mundo. Después de Cristo, después de su crucifixión y su resurrección, la racha de persecuciones y el afán desmedido de exterminio en todos los países y en todos los pueblos no ha mermado para el pueblo judío. En el libro Hechos de Israel se mencionan 35 hechos sangrientos conocidos a partir del año 115 de la era cristiana. Asesinatos en masa,
obligados a abandonar países donde nacieron, arrojados a los hornos crematorios, y, el impedimento de su entrada a Israel, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras. Oremos por este pueblo que vive en un caos, por este pueblo que nos trajo la salvación, porque allí nació el Señor Jesús. Por eso subió Jesús a Jerusalén para desde lo alto de una cruz decir: todo está cumplido. En Jericó salvó al individuo, en Jerusalén salvó a la humanidad. Solo que en la populosa Jerusalén existe el peligro de ser arrastrado por la emoción. ¿Sabe usted cuántos cantaron y aclamaron a Jesús por la emoción contagiada? ¿Sabe cuántos más tarde gritaron: crucifícale, crucifícale? En Jerusalén la multitud comunica calor y emoción, es respuesta de conjunto, no es individual, se pierde el raciocinio y se deja llevar por la emotividad de un líder. Recuerde a Hitler. No está mal sentir alegría, solo que no debemos dejarnos arrastrar por la emoción. En Jericó, el individuo no puede ser influido por los demás. En Jerusalén sí. ¿Qué pasa cuando el calor y la emoción se enfrían? Se corre el riesgo de cambiar de opinión y entonces hay que luchar contra la corriente que lo arrastra a uno. Hay que estar con la multitud, sí, pero con una convicción personal. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro? Fue uno de los discípulos preferidos, si acaso se puede hablar de preferencia con Jesús. Pero este discípulo fue arrastrado por la opinión del pueblo que pedía la muerte de Jesús. Pedro no gritó: crucifícale, pero como el que calla otorga, fue como si lo gritara y negó hasta 3 veces conocer a su amado maestro, aunque después lloraba. Sí. Es bueno tener un encuentro en medio de la multitud con Jesús, pero es mejor regresar a Jericó para hablar personalmente con Él y exponerle nuestras carencias y necesidades, porque allí está nuestra salvación integral. En Jericó la respuesta es individual, el compromiso es personal. En Jerusalén es emotiva. Hemos visto la obediencia de los discípulos y la aclamación de la multitud, pero también está la exigencia de los fariseos. Ellos pedían a Jesús que hiciera callar a sus seguidores. ¿Por qué? Temían que las autoridades romanas iniciaran una represión violenta, porque Jesús era un hombre carismático, capaz de acarrear multitudes. Simón el cananista, un revolucionario y discípulo de Jesús, es muestra de ello. Los fariseos no entendieron que el reino de Jesús no es de este mundo. Jesús no busca cargos políticos, no busca cargos militares, ni tampoco religiosos. El reino de Jesús es interno, es individual. La salvación es interna, pero tiene que salir de uno, como salió en Zaqueo. También es de carácter social porque produce cambios personales que benefician a la sociedad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los fariseos? Si estos callan, las piedras gritarán. Y no es que callaran los gritos de alegría ni el reconocimiento de Jesús como Rey, sino que callaran los cambios producidos en ellos cuando Jesús es recibido en el corazón, en la vida y en cada una de las acciones del hombre. ¿Cuántos fueron sanados de la vista? ¿Cuántos fueron sanados de la lepra? ¿Cuántos fueron sanados de parálisis y de tantas otras enfermedades? No,
Definitivamente, quienes hemos tenido un encuentro personal con Jesús y nos convertimos en sus discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído y lo que hemos recibido de Él. Es cierto que en muchos casos no se conoce al cristiano porque hable continuamente de su fe, pero sí se le conoce por su testimonio, porque sus obras hablan más alto que sus palabras. Finalmente está el llanto de Jesús, y en una de sus frases leemos: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Y este es un llamado a quienes, como muchos judíos de Jerusalén, solamente asisten al templo a recordar las fechas memorables, pero también es para los que están domingo a domingo en la iglesia, pero que a veces pertenecemos a la multitud. Conocemos los milagros de Jesús, hemos escuchado sus enseñanzas, pero no hemos hablado personalmente con Él como Bartimeo y como Zaqueo. A veces ignoramos que Él puede darnos la ansiada paz interior porque nos ha faltado un encuentro personal y directo con Jesús. Nuestro mundo es un caos y nos afecta terriblemente lo que pasa a nuestro alrededor. Nos han robado la paz. Vivimos en sobresalto y cualquier desconocido que pasa junto a nosotros lo confundimos con un maleante. Por eso la palabra del Señor Jesús es para nosotros hoy, si entendemos lo que nos puede dar paz. Hagamos un alto y pensemos en el Señor Jesús. Pensemos en su cariño por cada uno de los que estamos aquí. Este es un llamado para recibir a Jesús en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, porque de otra manera también escucharemos sus frases lapidarias: te destruirán por completo, porque no reconociste el momento cuando Dios vino a visitarte. El mensaje es claro. Hay dos formas de recibir a Jesús: en la intimidad de nuestro ser, cuando hablamos personalmente con Él y le decimos de nuestros temores y de nuestros dolores y de nuestra soledad y le pedimos que nos sane. La otra forma es recibirle con la multitud en medio de fiestas y risas y alegría, con el riesgo de ser arrastrados por la emoción y perder de vista el verdadero sentido de la vida y de la visita de Jesús. Querido hermano, amigo en Cristo, tú tienes que dar una respuesta a la visita de Jesús. No te pediré que te pongas de pie o que levantes la mano, solo inclina tu rostro y considera con sinceridad la forma como has recibido a Jesús. ¿Por cortesía o de corazón? ¿De manera personal o por contagio emocional? ¿Como Zaqueo en Jericó o como la multitud en Jerusalén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en las alturas. Las bienvenidas pueden ser de cortesía o de corazón. A Cristo le dimos la bienvenida a nuestra vida. ¿Fue de cortesía o de corazón? Señor Jesús, hoy te alabamos de corazón y nos unimos en un canto gozoso con toda la humanidad, porque has venido a nuestra vida. Hoy te recibimos como Jesús, como Zaqueo en Jericó, porque queremos tener una charla personal contigo. Queremos que vengas a nuestra casa porque necesitamos hablarte de cosas que solo a ti te podemos decir. Queremos contarte nuestros secretos más íntimos. Queremos que escuches y sanes nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras fuerzas.
Queremos dar frutos de arrepentimiento. Te amamos, Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.